Yo les voy a hablar sobre las obligaciones y previsiones de los patrones de acuerdo al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que voy a abarcar los más importantes, que uno es cumplir con la disposición de las normas de trabajo aplicables a las empresas o establecimientos. Dos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de forma de de acuerdo a las normas vigentes de la empresa o el establecimiento, proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, proporcionar un lugar seguro donde puedan guardar los instrumentos de trabajo pertenecientes al trabajador, mantener el número suficiente de asientos y sillas a disposición de los trabajadores, guardar a los trabajadores la debida consideración de un maltrato o de obra, expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días y salario percibido, expedir a los trabajadores que los soliciten o los separe de la empresa dentro del término de 3 días y una constancia escrita relativa a sus servicios, conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de voto populares o el cumplimiento de servicios jurados electorales y censales, permitir a los trabajadores faltar para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y los trabajadores de la forma inmediata inferior, establecer y someter a las escuelas del artículo 123 constitucional, colaborar con las autoridades de trabajo y educación de conformidad con las leyes y reglamentos para lograr la alfabetización de los trabajadores, hacer por su cuenta que empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores los gastos indispensables para someter en forma decorosa los estudios técnicos, prácticos o industriales, ya sean en el extranjero, nacional o especiales, proporcionar capacidad y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo tercero del BIS de este título, instalar y cooperar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares que deben ejecutarse los labores de acuerdo a las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas, contar con los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores, cumplir con el reglamento y normas oficiales mexicanas de materia de seguridad, salud y medio ambiente, fijar visiblemente y difundir los lugares donde se preste trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos, normas oficiales mexicanas. También se deberá proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos, los que determine la autoridad, y también debe cumplirse una disposición en caso de emergencia sanitaria, reservar cuando la población fija de un centro rural exceda 200 habitantes, proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente, hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de las sociedades cooperativas y cajas de ahorro. Bueno, ahora vamos con las prohibiciones de los patrones a los trabajadores, que es uno, negarse a aceptar trabajadores por alguna razón étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religiones, opiniones, preferencias sexuales, civil o cualquier otro criterio que sea un acto discriminatorio. También exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tienda o un lugar determinado, exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admite en el trabajo por cualquier otro motivo, obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o rentarse del sindicato o agrupación que pertenezcan, invertir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical, hacer o autorizar colectivas o suscripciones en los establecimientos y lugares del lugar, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores
los derechos que les otorgan las leyes, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento, emplear sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar una ocupación, portar armas en el interior del establecimiento ubicado dentro de las poblaciones, presentarse en cualquier estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, realizar actos de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona dentro del lugar del trabajo, permitir o tolerar actos de hostigamiento, exigir la presentación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, despedir a una trabajadora o coaccionarla de manera directa o indirecta o hacer que renuncie por estar embarazada. Buenas tardes, mi nombre es Torres Montaño Tania Natalí. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos y las prohibiciones de las madres trabajadoras. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se dice que el 32% de las madres trabajadoras en México poseen una protección social durante la maternidad. En cambio, el 64% de las madres no poseen de algún servicio de salud antes, durante y después del embarazo. Algunos de los derechos que tienen estas madres en el trabajo es que no pueden exigirles certificados médicos donde justifiquen que no están embarazadas para permitirles el acceso a algún trabajo. No pueden ser despedidas por el embarazo. No les pueden disminuir el salario o las prestaciones. Tienen incapacidad por maternidad 6 meses antes y 6 meses después del parto. Tienen periodo de lactancia y también días de descanso para dedicarle al bebé. Y tienen derecho a poseer de la guardería infantil que les proporciona el IMSS. Esta puede ser ocupada a los 34 días de nacido y hasta los 4 años cumplidos de edad. Algunas de las prohibiciones que tienen es que tienen prohibido laborar en instalaciones peligrosas, ya que pueden salir lastimadas y pueden resultar heridas o incluso dañar al bebé. Y tienen prohibido realizar actividades que pongan en riesgo al bebé, como empujar, alzar o aventar maquinaria pesada o grandes pesos. También tienen prohibido trabajar en horario nocturno y horas extras. Y también no deben de estar mucho tiempo paradas de pie porque pueden dañar su embarazo o incluso poner en riesgo al bebé. No deben de realizar actividades donde las pongan nerviosas o acelere su ritmo cardíaco. El propósito de este tema es dar a conocer los derechos y obligaciones dentro de una relación de trabajo. Todo contrato de trabajo celebrado de manera formal, verbal o de otra índole tiene como objetivo demostrar la relación laboral entre un patrón y trabajador, creando así derechos y obligaciones en las cuales se ven ambas partes relacionadas. Estos derechos y obligaciones están estipuladas y presentes en la Ley Federal del Trabajo. Las principales obligaciones de los trabajadores están contenidas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, en las... El propósito de este tema es dar a conocer los derechos y obligaciones dentro de una relación de trabajo. Todo contrato de trabajo celebrado de manera formal, verbal o de otra índole tiene como objetivo demostrar la relación laboral entre un patrón y un trabajador, creando así derechos y obligaciones en las que ambos se ven integrados. Estos derechos y obligaciones se ven presentados dentro de la Ley Federal de Trabajo. Las principales obligaciones y las principales obligaciones de los trabajadores se ven estipuladas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales las principales son obligaciones de dar, las cuales, como es lógico,
el principal objetivo de este es realizar el trabajo por el cual se es contratado. Las obligaciones de hacer es el ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado, tiempo y forma, la fidelidad en el trabajo, así como al patrón. Entre otras más generalizadas, tenemos la que es observar las medidas de seguridad y medio ambiente que establecen las leyes y reglamentos. Someterse a exámenes médicos previstos en el reglamento interior y algunas normas vigentes dentro de la empresa o establecimiento. Desempeñar el trabajo bajo dirección del patrón o el representante. Por otra parte, las prohibiciones de los trabajadores quedan enunciadas en el artículo 135 de la ya establecida ley y de la que estamos hablando, las cuales algunas de estas son presentarse al trabajo de manera alcoholizada o bajo la influencia de alguna droga, así como también presentar armas en las cuales ponga en peligro a sus demás compañeros y así como a terceras personas, principalmente a ella, a su propia seguridad. Suspender sus labores sin autorización del patrón, no llegar y no presentarse al trabajo sin manera justificada. Y por último, hacer actos indebidos con los materiales prestados por la empresa y por otra parte sustraerlos de la misma. Todas estas obligaciones quedan impugnadas dentro del contrato de trabajo de tal manera que el trabajador y el patrón queden al tanto de las mismas, para así iniciar una relación laboral. Hola, yo soy Alexa Sánchez y les voy a hablar sobre las causas de suspensión, rescisión y terminación de una relación laboral. Alguna causa de la suspensión puede ser por alguna enfermedad contagiosa o no del trabajador, una incapacidad o incluso la muerte. Número 2. La incapacidad por accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Número 3. La falta de materia prima no imputable al patrón. Número 4. El arresto del trabajador y o prisión preventiva. Número 5. Falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos. Bien. Para efectuar la suspensión referida al patrón o su representante, tendrá que dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad competente para conocer del caso, siguiendo el procedimiento que marca la ley en su artículo 892, que son procedimientos especiales, y la Junta autorice o dé fe de lo procedente. Hola, yo soy Alexa Sánchez y les voy a hablar sobre las causas de suspensión, rescisión y terminación de una relación laboral. Alguna causa de la suspensión puede ser por alguna enfermedad contagiosa o no del trabajador, una incapacidad o incluso la muerte. Número 2. La incapacidad por accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Número 3. La falta de materia prima no imputable al patrón. Número 4. El arresto del trabajador y o prisión preventiva. Número 5. Falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos. Bien. Para efectuar la suspensión referida al patrón o su representante, tendrá que dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje, que es la autoridad competente para conocer del caso, siguiendo el procedimiento que marca la ley en su artículo 892, que son procedimientos especiales, y la Junta autorice o dé fe de lo procedente. Bien, ahora les voy a hablar sobre las causas de rescisión en una relación laboral por parte del patrón. En la rescisión laboral, cuando la relación laboral se termina por la voluntad unilateral del patrón, en la forma y términos de ley, fundamentada en la configuración de alguna de faltas del trabajador que sean causales,
establecidas en la ley, se habla de un despido justificado. Es decir, cuando se configura la rescisión laboral porque el trabajador incurrió en alguna de las causales que señala el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. El despido es justificado y sin responsabilidad para el patrón. Bien, algunas de estas causas pueden ser engañar al patrón con certificados y referencias falsas, en las que se atribuyen al trabajador capacidades, aptitudes o facultades de las que carezca. Número 2. Incurrir en faltas de honradez, probidad y violencia al patrón o a trabajadores de la empresa. Igual a sus compañeros de trabajo, personal administrativo y directivo de la empresa. Número 3. Ocasionar de forma intencional o negligente perjuicios materiales en área laboral. Número 4. Comprometer la seguridad del establecimiento. Número 5. Cometer actos inmorales, hostigamiento, etc., en contra de alguno de sus compañeros de la empresa, directivos o incluso a su patrón. Número 6. Revelar secretos de la empresa. ¿Qué quiere decir? Algún procedimiento de fabricación o incluso algún trato con el mismo patrón. Número 7. Desobedecer al patrón o a sus representantes. Número 8. Tener más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin justificarlas. Eso es todo por mi parte. Mi nombre es Karen Paulina Citlali del grupo 603 y yo voy a hablar sobre la rescisión por el trabajador. La rescisión es la acción de dejar sin efecto un contrato. Se puede dar por las siguientes causas: que el patrón engaña al trabajador al proponerle el trabajo, por reducir el salario del trabajador o por no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenido. Y también sobre la terminación por el trabajador. Son las causas justas por las que el trabajador da por terminado el contrato. Pueden ser por cualquier prejuicio causado por el empleador con dolo al trabajador, cuando el empleador o patrón incumple varias veces sus obligaciones, o si el patrón le exige al trabajador cumplir con funciones que no estaban contempladas en su contrato.